Dios da talentos y dones espirituales a las personas que quieren ponerlo a sus órdenes. Dios siempre nos capacita. Hermanos, ha llegado el momento de la parte central del culto de hoy. Y como dice Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El momento más céntrico del culto es ahora, y Dios ha preparado a un siervo muy consagrado al Señor, dedicado al estudio de la palabra, dedicado a las investigaciones proféticas, y Dios le ha dado el talento y el don de la predicación. Así que en esta mañana tengo el honor de presentar al hermano Yeuri Martínez. Dios le bendiga, hermano Yeuri. Les invito ahí donde están a que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 17, comenzando en el verso 5. Jeremías, capítulo 17 y el verso 5. Allí está la meditación para esta mañana. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar su fruto. Verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Vamos a dejarlo hasta allí, hermano querido. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito, alabado, glorificado, enaltecido sea tu santo y divino nombre en esta mañana. A ti, oh Señor, que mora en medio de ángeles, querubines y serafines, a ti, oh Señor, sea toda la gloria, todo el honor en esta hermosa mañana. Señor, acabamos de leer tu palabra que es poderosa, tu palabra que puede cambiar, transformar a nuestros corazones. Queremos pedirte, oh Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada persona que está aquí presente. Que tu Espíritu Santo impacte nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos salir de esta iglesia llenos de tu Santo Espíritu y decir que tuvimos, Señor, un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, por las visitas que están aquí presentes. Gracias por los hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Nosotros, mis hermanos, todos hemos escuchado hablar del profeta Jeremías, ¿verdad que sí? Jeremías era uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. En hebreo, el nombre Jeremías significa Jehová exalta o Jehová levanta. Así que Jeremy, que está aquí, que mi sobrino se llama Jeremy, es un derivado de Jeremías. Y su nombre significa Jehová exalta o Jehová levanta o establece. Jeremías fue un profeta llamado muy joven al ministerio profético. Dicho de paso, si ustedes leen ahí Jeremías capítulo 1, verso 5, él dice: Señor, yo soy un niño. Dice que fue escogido también desde el vientre de su madre. Y él no se consideraba apto para ser un profeta de Dios. También Jeremías fue un sacerdote. O sea, aparte de ser profeta, también era un sacerdote de Dios. Se le conoce a Jeremías como el profeta llorón. ¿Cuánto ha escuchado esa palabra? ¿Verdad que sí? Como el profeta llorón. ¿Por qué razón? Sencillamente porque él se lamentaba mucho de la situación del pueblo. En el tiempo de Jeremías, a él le tocó vivir una experiencia donde el pueblo estaba rebelde contra Dios, donde el pueblo estaba en idolatría. Y cada vez que Dios le hablaba a Jeremías: mira, háblale al pueblo, dile al pueblo esto,
era mensaje fuerte. Y Jeremías se lamentaba porque veía que detrás de ese mensaje fuerte, si ellos no se arrepentían, entonces vendría ¿qué? El castigo para ellos. Por eso era que se considera el profeta llorón, porque se lamentaba de la situación del pueblo. Pero me llama mucho la atención lo que dice el capítulo 17, verso 5, que ustedes lo conocen bastante, y es un versículo muy citado en la palabra de Dios. Dice aquí, así dice ¿quién? Jehová. Así comienza diciendo el versículo 5. Así dice ¿quién? Jehová. En el texto hebreo dice Kor Amar Yahweh. O sea, así dice ¿quién? Jehová. Lo que yo quiero que tú entiendas, comenzando el tema, es que quien va a hablar aquí no es Jeremías. Quien va a hablar aquí no es Yehurín que le está predicando. Quien le va a hablar aquí es Dios a través de su palabra. Por eso es que el texto dice, así dice ¿quién? Jehová. Es decir, que no es una opinión humana. No es lo que yo piense, ni lo que he estudiado. Es un mensaje de Dios para ti y también para mí. Hermano, y cuando Dios dice, o cuando la palabra de Dios dice, así dice Jehová, cada uno de los que estamos aquí presentes, no deberíamos opinar en las cosas de Dios, sino hacer dos cosas. Primero, obedecer y escuchar la palabra de Dios. Así que el texto comienza diciendo, así dice ¿quién? Jehová. Ahora, ¿qué más dice el texto bíblico? Dice aquí, así dice Jehová, maldito el hombre que confía en ¿quién? En otro hombre. La palabra maldito en el hebreo es arul. Y esta palabra es interesante porque no es directamente una maldición. O sea, es una maldición, pero es algo más allá de una maldición. Es cuando una persona se desconecta de las cosas divinas. Es un estado espiritual de abandono o de rechazo a Dios. Es decir, que cuando una persona es maldita en la Biblia, es como una persona se ha alejado de Dios. ¿Escucharon bien esa palabra? Entonces, mis hermanos, dice aquí, maldito el hombre. Esa palabra hombre en el hebreo es la palabra heber. ¿Por qué me gusta? Usted sabe que a mí me gusta mucho estudiar la palabra así, porque a veces escuchamos, no, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y no debemos confiar en nadie. Pero cuando usted estudia la Biblia detalladamente, como me gusta a mí, palabra por palabra, entonces podemos entender que tiene un significado un poco más amplio de lo que conocemos. Es decir, que la palabra Eber, que se menciona aquí, hombre, se refiere a muchas cosas. Se refiere a un hombre fuerte, un hombre valiente, vigoroso, sabio en la carne, o mejor decir, cuando una persona confía en alguien que no es espiritual. O sea, cuando la palabra Heber, que se menciona aquí, maldito el hombre, esa palabra hombre, Heber, es cuando una persona está confiando en su propia capacidad. Cuando la persona no quiere depender de nadie, dice, yo soy un hombre fuerte, yo no necesito ni a Dios ni a nadie. Eso es lo que está diciendo el texto en el idioma hebreo. Dice algo más, maldito el hombre que confía. La palabra confía es chitak, poner seguridad en sí mismo, descansar en algo, confianza ciega, depender completamente de alguien y no de Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿dónde estás tú depositando tu confianza? ¿Acaso cuando nosotros nos dicen algo que tenemos, quizá de salud física, ¿dónde tú acudes para buscar una solución? Quizás cuando escuchamos que se nos diagnosticó una enfermedad incurable, que ya tú vas a morir o que te queda un poco tiempo de vida, ¿a dónde tú vas? ¿Vas directamente al médico o primero consulta con Jehová? A veces nosotros pasamos por momentos difíciles, hasta como pareja, los que tenemos matrimonio, quizás en la escuela, quizás en el hogar, quizás con la familia. Y a veces nosotros queremos buscar una tercera persona para que nos ayude, ¿sí o no? Yo sé que todos los que están aquí,
aparte de tener amigos íntimos de la iglesia, también tienen amigos que no son de la iglesia. Quizá un familiar, quizá un compañero de trabajo. Y cuando a ti se te presenta una situación difícil en tu vida, a veces tú acudes a esa persona. Ay, pero mira, yo tengo un problema con mi esposo, o tengo un problema con mi esposa, que no nos llevamos bien, vivimos como perro y gato, matándonos. ¿Qué tú me aconsejas, amiga? ¿O qué tú me aconsejas, amigo, para yo poder solucionar esto? A veces nosotros, hermanos, hacemos eso. Consultamos con un amigo o una amiga que no tiene nada espiritual. Una persona que te va a dar un consejo y tú dices, sí, me gustó ese consejo, y por esa razón es que hay mucho divorcio en la iglesia. Incluso a veces nosotros confiamos en personas de la iglesia que aparentemente son espirituales, que nos van a dar un buen consejo, y cuando tú vienes a ver te dan un mal consejo y tú te desvías del camino. A mí una vez me dieron un consejo en la iglesia de alguien, que me voy a reservar el nombre, que en ese momento yo estaba débil en la fe. Y cuando yo escuché ese consejo, yo, pues tiene lógica lo que él me está diciendo. ¿Y saben qué? Yo hice lo que él me dijo. Lamentablemente fracasé. Y era una persona espiritual de la iglesia. Pero en ese momento yo estaba débil buscando un consejo, y aparentemente yo pensaba que esa persona me iba a dar un buen consejo, y lamentablemente fracasé en lo que me dijo. Hermano, por eso es que me gusta la palabra de Dios, de glosarla de esa manera, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Esta palabra hombre, o sea, recuerden que hay dos palabras, ¿verdad? El primer hombre, dijimos que es Heber, que es una persona vigorosa, fuerte, valiente, pero este último hombre es la palabra Bat Adán. Recuerden a Adán, ¿verdad que sí? Adán, el que Dios creó al principio. Pero aquí está hablando de este Adán cuando estaba en estado pecaminoso. Usted recuerda la historia que dice la Biblia que Eva confió ¿en quién? En la serpiente, y comió del fruto. ¿Fracasó, sí o no? Pero no solamente esto. Adán, dice la Biblia, que confió en Eva. ¿Y qué pasó con Adán? Pecó contra Dios también. Imagínense, dos seres terrenales, pero unos seres que tenían su mente diferente a la nuestra, eran perfectos cuando salían de la mano de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que fracasaron porque pecaron, y fruto de su desobediencia trajeron entonces la muerte eterna para toda la humanidad. Así que cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, tenemos que darnos cuenta dónde está tu confianza. ¿En quién está tú confiando? ¿Está confiando en la fuerza de un hombre o está confiando en la fuerza de Jehová? Eso es para meditar. Ahora, yo quiero decirle algo interesante, mis hermanos, porque a veces cuando leemos ese texto decimos, no, la Biblia dice que no debemos confiar en nadie humano. O sea, es una forma quizás resumida que decimos. Pero en el contexto de la Biblia no está diciendo eso. Y por eso fue que le mencioné la palabra en el hebreo. La Biblia no está diciendo que no se puede confiar en nadie. Dicho sea de paso, cuando usted lee todo el contexto anterior, lo que la Biblia está diciendo era que el pueblo de Judá, que era el pueblo de Dios en ese tiempo, estaba buscando alianza con Egipto y otros pueblos vecinos. Y ellos se olvidaron de Jehová. Ellos pensaron, bueno, como Egipto es un pueblo, aunque sea un pueblo pagano, es un pueblo poderoso, un pueblo que tiene multitudes de guerreros. Si viene otro pueblo a atacarme, yo unido con Egipto, ¿qué va a pasar? Voy a obtener la victoria. Pero se habían alejado ¿de quién? De Jehová. Y eso es lo que tú y yo no debemos hacer. Así que por eso es que yo te digo en esta mañana, escucha bien lo que estoy diciendo esta mañana, presta atención a la palabra de Jehová, porque a veces confiamos en nuestras propias fuerzas. A veces tenemos nosotros jóvenes de la iglesia que dicen, ay, yo voy a la escuela y me estoy conociendo con una muchachita, con una amiguita que me gusta. Si esa muchacha no es de la iglesia, lamentablemente no te va a llevar por buen camino. Y yo una vez lo dije aquí, que es más fácil que un cristiano se salga de la iglesia arrastrado por una persona mundana, que un cristiano traer una mundana y traer a la iglesia. Así que eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta dónde está tu confianza. Pero también dice algo más. Dice aquí
el verso 6, será como la retama en el desierto. Yo sé que esa palabra retama es una palabra media curiosa que ustedes no conocen. La retama era un arbusto que se daba en el desierto. Se puede comparar también con la misma zarza. Las zarzas que son como unos bojucos, como decimos nosotros los dominicanos. Era un tipo de arbusto que se daba en el desierto. Y al darse en el desierto, en tierra árida, en pedregales, no echaba raíz suficiente y se secaba. Y eso lo encontramos nosotros en una parábola que el mismo Jesús dijo. Cuando nosotros vamos a San Mateo, por favor, vayamos allí. San Mateo capítulo 13 y el verso 5, para resumir un poco la historia, San Mateo capítulo 13 y el verso 5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad, dice la palabra del Señor, de la tierra. Aquí está hablando de la parábola del sembrador que ustedes todos conocen. Un hombre salió por el campo a sembrar semillas. Dice la Biblia que parte de esa semilla cayó ¿dónde? En el camino. Pero dice la palabra de Dios que ahí vinieron las aves del cielo. ¿Y qué hicieron con la semilla? Se la comieron. Y dice la palabra de Dios que el sembrador es Cristo Jesús. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Pero esos aves, esos animales que tomaron esa semilla, se refiere al maligno, a Satanás, que arrebata tu bendición. Dice que esa semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y tomaron esa semilla. Pero dice la palabra de Dios que parte de esa semilla también cayó en pedregales. Y dice la Biblia que, aunque cayó en pedregales, dice que subieron. O sea, se dieron la semilla que cayó. Pero al no tener raíz profunda, ¿qué pasó? Se secaron. Y ahí Jesús explica el capítulo 13 y el versículo número 20. Dice aquí: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo. ¿Qué tipo de persona es esta? El que recibe la palabra con gozo, ¿verdad? Ay, pero qué sermón tan poderoso predica el hermano Yeurín. Ay, que Dios me habló en esta mañana. Me gusta ir a la iglesia. Pero son personas que no quieren tener un encuentro especial con Cristo Jesús. Hay muchas personas que son como ese terreno, el pedregales, que son personas que vienen a la iglesia, escuchan mensaje tras mensaje, pero al escuchar la palabra con gozo la reciben. Dice: wow, Dios me habló en esta mañana. Pero al salir por la puerta, su vida sigue igual. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Son personas que vienen a la iglesia y cuando vienen a la iglesia, la palabra dice la Biblia que transforma, entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Pero esas personas no echan raíces porque no toman decisiones. Y la Biblia habla que cada persona debe tomar una decisión, ya sea para salvación o ya sea para condenación. Ojalá que en esta mañana cada uno de nosotros tome el camino correcto. Y hay un versículo en la Biblia, un texto en la Biblia que a mí me puso a temblar, porque es un texto que yo quiero compartir con ustedes, que se encuentra en la palabra de Dios, que muchas veces nosotros lo hemos escuchado bastante. Sin embargo, este mensaje o este versículo dice algo muy, pero muy profundo, que en esta mañana se lo voy a explicar, porque a veces estudiamos la Biblia y no nos damos cuenta de algo que Dios nos dice en esta mañana. Dije que una persona que es como este terreno, el pedregal, son las personas que echan semilla, suben, pero fácilmente se van. Y por eso que ustedes ven hoy en día que la iglesia se bautiza una persona hoy y ya la semana que se fue. Yo tengo 12 años en el evangelio y yo he visto muchas personas entrar a diferentes iglesias que yo he pertenecido. Cuando yo me bauticé, yo siempre lo he dicho, se bautizaron 16 personas. Yo fui el número 17, el último. La oveja negra era yo, que no quería bautizarme. Y de esos 17 personas que nos bautizamos aquella vez por allá, por el año 2012, 2013, apenas quedamos 2 personas. Uno es mi hermano Diógenes, que viene a veces a visitarnos aquí en la iglesia, vive en Pensilvania, y yo.
De 17 personas, apenas 2 personas quedaron en la iglesia. Y ustedes ven que aquí, semanal, mensual, siempre hay un candidato para bautismo. Yo sé que pronto en esta campaña que Dios va a bendecir, van a haber personas que van a tomar decisiones para vida eterna. Pero es posible que en el trayecto, en el camino, esa persona abandone la fe, ojalá no, y se salga de la iglesia. Por eso es que hay muchas personas hoy en día que a la semana, al mes, personas que tienen 5, 10 años, 20 años en la iglesia, aún todavía no están convertidos en Cristo Jesús. ¿Ustedes sabían eso? No es el tiempo que tú tengas en la iglesia que te va a decir si tú eres salvo o no. Es tu corazón, cómo está tu vida con Dios. Porque a veces pasamos años y años en la iglesia y lo tenemos ya como algo ritual. Yo tengo que ir a la iglesia para que no noten mi ausencia. Ay, yo tengo 5 sábados que no voy. Ay, a mí esta vergüenza me da ir a la iglesia porque ¿qué van a decir los hermanos? Son personas, mis hermanos, que no están convertidas a Cristo Jesús. Cuando una persona está convertida a Cristo, no es que le va a decir el hermano Yeurín, el pastor, ninguna persona, ve a la iglesia. Eso le nace de su corazón, porque usted quiere tener un encuentro especial con su Dios. A la iglesia, mis hermanos, no venimos a ver al hermano, venimos a tener un encuentro especial con Dios, a estudiar su palabra y para que su palabra pueda cambiar y transformar nuestra vida y nuestros corazones. A eso que se viene a la iglesia. Yo no me fijo cómo usted viene vestido o cómo viene, si viene con reverencia o no. Yo lo que me fijo es que usted vino a la iglesia y usted mismo es el que tiene que decidir a qué usted vino. Hermano, ahí en Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 12, es un texto que usted lo ha escuchado bastante, pero se lo voy a explicar en palabras llanas qué es lo que dice la Biblia. Y quiero que todo el que esté aquí le preste atención a este texto, porque este texto me puso a temblar cuando yo lo estudié en su idioma original. Dice el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 12. Dice aquí, el que tiene el Hijo, tiene la vida. ¿El que tiene a quién? Al Hijo. Aquí el Hijo significa, simboliza a Cristo Jesús, ¿verdad? El que tiene a Cristo, por así decirlo, tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, no tiene ¿qué? La vida. Lo que el texto está diciendo, hermanos queridos, escuchen bien ahora en palabras llanas, que una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús está perdido. ¿Escucharon bien lo que dije? El texto está diciendo que cuando una persona no tiene a Cristo, no ha entregado su vida, está perdido. Porque cada sermón que se da en esta iglesia, cada vez que se da una literatura, cada vez que se te habla de Dios, es presentándote la vida que están. Y cuando tú no aceptas al Señor, entonces está ¿qué? En condenación, está perdiendo la vida. Entonces el texto está diciendo claramente que para tú salvarte, tú tienes que tener a Cristo Jesús en tu corazón. Si tú no aceptas a Jesús en esta mañana, y no solamente estoy hablando para las personas que no son de la iglesia, estoy hablando también para los miembros de la iglesia, que muchas veces estamos aquí, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hermano, ¿cómo es posible que usted diga eso? Si yo voy a la iglesia, hermano, no es venir a la iglesia. Es su consagración. Es su vida que debe reflejar que usted tiene a Cristo en su corazón. La transformación de Cristo, mis hermanos, no es afuera. Por eso que le voy a leer otro texto más adelante. Porque a veces nosotros vemos lo físico. Ay, pero qué persona más consagrada. Pero estamos hablando aquí del corazón del hombre. Ustedes saben que yo estoy predicando, pero usted no sabe lo que siente mi pensamiento, mi corazón. Por eso es que dice la Biblia que Dios, más adelante lo vamos a leer, que Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque a veces nosotros reflejamos una cosa, pero por dentro somos otra. A veces por dentro somos una cosa y por fuera somos otra. Ahora, tanto adentro como afuera debe estar purificado para gloria y honra de Dios. Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, mis hermanos, aquí el texto dice que el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo, lamentablemente, no tiene la vida. Ahora, me llama también la atención lo que dice el siguiente versículo, versículo 7. Dice aquí la palabra del Señor, pues vamos allí a Jeremías capítulo 17 y el versículo 7.
Ya encontramos que la persona que no tiene a Cristo es una persona maldita, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Y decía anteriormente que esta maldición no es que no debemos confiar en nadie. Sí, hay personas que usted puede confiar. Personas espirituales, claro está. Personas que le van a dar un buen consejo. Si usted tiene un pastor que usted confía en ese pastor para usted decirle algo que le está pasando, confíe y dígale. Hay muchos siervos de Dios en la Biblia donde personas fueron donde ellos y le confiaron cosas y ellos las resolvieron. Sí, se puede confiar en el ser humano. Lo que la Biblia está diciendo es que no debes tener tu confianza ciegamente, como que ese es el mejor. ¿Saben por qué? Porque esa persona puede tener una vida doble. Puede reflejar algo aquí en la iglesia, pero fuera de la iglesia puede ser otra persona. Entonces, mis hermanos, sí podemos confiar en varias personas, pero la confianza plena que tú debes tener, la debes tener en Cristo Jesús. Dice el verso 7, bendito, o sea, ya no es maldito. Ahora vamos a la bendición. Dice, bendito el hombre que confía en ¿quién? En Jehová, alabado sea el nombre de Dios. Bendito toda la persona que confía en Jehová, porque Jehová no te va a fallar. Jehová no te va a defraudar. Jehová estará contigo en los momentos difíciles. Jehová estará contigo a través de su palabra también. Porque a veces nosotros creemos que Dios va a venir literalmente a hablarnos, pero su palabra está allí. La Biblia no es la palabra, aunque es palabra escrita, visible, es la palabra audible también de Dios. Dios le confió su voz a los profetas y esa voz que se escuchaba, entonces los profetas la escribían. Eso es la Biblia. Así que bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes o junto al agua que está junto a la corriente y echará sus raíces. No temerás cuando llegue el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar frutos. Esa es la persona que confía, ¿quién? En Jehová. Una persona que confía en Jehová es un cristiano que viene a la iglesia todos los días de culto o cuando puedan los cultos, porque quizás algunos trabajamos, pero da un buen testimonio. Un siervo de Jehová es la persona que estudia la palabra, pero no estudiarla, leerla, sino aplicar las enseñanzas a su diario vivir. Porque no solamente leer, sino aplicarla. Por eso que a mí me gusta más la práctica que la teoría. Yo le presento a usted la teoría, le cito texto hebreo, griego, lo que sea, pero yo lo que quiero que usted viva es la práctica. Y no solamente ustedes, yo también tengo que vivir la práctica. Entonces dice aquí que bendito es el hombre que confía en Dios, en Jehová, porque será como el árbol plantado en el agua. Tú sabes que el agua siempre está húmedo y ese árbol va a crecer. Yo sé de paso, yo que soy del campo, yo allá hay un árbol grandote que tiene, bueno, me decían en aquellos tiempos, yo estaba muchacho, que decía que ese árbol tenía como 200 años. Estaba al lado del río y ya yo tengo 38 años de edad. Y la última vez que fui por esos lados fue como en 2022. Y ese árbol está igualito, porque está al lado del río. Eso es allá en una parte del Higüero, el Higüero abajo. Y yo tengo hasta videos por ahí grabados. Pero no grabé el árbol directamente, pero sí estaba alrededor. Pero ese árbol me decía a mí desde que yo estaba pequeño que tenía como 200 años. Porque todas las generaciones anteriores vivían hablando de ese árbol que estaba al lado de La Lara, que es un lugar allá que le dicen La Lara. Lo cierto, mis hermanos, que el que está fundamentado en Cristo Jesús, esa persona tiene raíces fuertes. Son personas misioneras, personas que rescatan almas para gloria y honra de Dios. Dice algo más, dice aquí entonces el versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el ¿qué? El corazón. Por eso es, mis hermanos, que yo le dije a ustedes que a veces cuando nosotros estudiamos la Biblia hay que leerla detalladamente. La palabra engañoso es la palabra Jacob, que de aquí es que se deriva el nombre Jacob. ¿Está escuchando la palabra Jacob, verdad? Jacob, ¿qué significa? Engañador, ¿verdad? Significa engañador, significa astuto, tramposo, mentiroso, el que traba por el talón, porque así fue que Jacob nació,
trabando el talón del hermano para que no saliera primero. Oiga, desde el vientre de su madre estaban peleando los dos muchachos adentro de la barriga de la madre. Increíble, hermano, cómo era esa disputa entre ellos dos. Y cuando Esaú iba saliendo, lo agarró por el talón para que no saliera, para él ser el primogénito. O sea, es increíble cómo este nombre de Jacob traía mucha malicia en su corazón. Sin embargo, ustedes ven que la Biblia dice que este joven, junto con su madre, tomaron la brillante idea de disfrazarse y tomar la bendición que no le correspondía. Ahora yo les voy a decir algo interesante. Hermano, Dios había prometido de que el mayor le iba a corresponder al menor. O sea, eso era un plan de Dios, que Jacob iba a ser el primogénito. Pero la decisión que tomó la madre no fue la correcta. ¿Ustedes sabían eso? Dios tenía otro método. Es posible que Dios buscara otro método, como Dios es sabio, para que eso sucediera. Pero ella tomó la decisión de disfrazar al muchacho para que le robara la bendición a su hermano. Y a veces cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, a veces no va bien. Ay, pero yo jugué un billete de lotería escondido de la iglesia y me saqué unos numeritos. Me saqué como $3,000, hermana Teresa. Y a veces yo estaba en olla, yo no tenía nada y ahora tengo unos chelitos ahí escondidos. A veces hay cosas que nosotros hacemos escondidos de los hermanos, de la iglesia, del pastor, que aparentemente no van bien. Pero recuerda que eso es momentáneo. Dios lo ve todo, así, hermana Teresa. Cuando Jacob tuvo la bendición, dice la Biblia, que después de hacer ese hecho heroico por su madre y por él mismo, tuvo que salir huyendo. Y no solamente huyó, dice que se fue a otra tierra lejana, dejando a su madre, dejando a su padre, dejando su familia, su entorno, y eso le trajo consecuencias. Porque más adelante ustedes ven que dice la Biblia que este hombre Jacob tuvo que trabajar 7 años para que le dieran ¿a quién? A Raquel. ¿Verdad que sí? Pero cuando trabajó esos 7 años, dice que le entregaron a Lea, la hermana mayor. Y tuvo que trabajar 7 años más, que ya serían 14, para conseguirse entonces a la esposa que amaba. Pero dice la Biblia que trabajó 6 años más por el ganado. 20 años de su vida perdió Jacob por esa usura que hizo. Yo no sé cuántos años tengas tú, hermano querido, en la iglesia, pero a veces tenemos 20 años, 5, 10 años perdidos diciendo soy cristiano cuando no lo somos. Si tú te apartaste del mundo, si tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, conságrate al Señor. No pierdas tu salvación, hermano. La salvación está en nuestra mano porque tenemos a Cristo. Pero cuando una persona se aleja de Dios, después de caminar tanto tiempo con Dios, lamentablemente usted se imagina que yo tenga 40 años en el evangelio y que al final de los tiempos yo me pierda. Fueron 40 años perdidos, hermanos queridos. Entonces, cada uno de nosotros debemos revisar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, para que tú no pierdas tu salvación. Amén. Hermano, es así. Es así. Tenemos que revisar cómo estamos nosotros caminando delante de Dios. Para que así cuando Dios venga, lo primero que nos levantemos del polvo de la tierra, si estamos hundidos, seamos nosotros. ¿Verdad? Entonces, dice más adelante que ese mismo Jacob, que había perdido 20 años de su vida, preocupado, sufriendo con el dolor de cabeza que había abandonado su madre, su hermano, dice que un día él se levantó y fue a un lugar llamado Peniel. Peniel significa rostro de Dios en la Biblia, en el hebreo. Y cuando está allí, dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová, que es el mismo Cristo Jesús. Es una teofanía de Cristo antes de ser encarnado. Y cuando dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová, se le apareció Cristo, dice la Biblia que Jesús o el ángel de Jehová le pregunta, ¿cómo tú te llamas? ¿Sabe cómo le dijo? Me llamo engañador, porque está bonito Jacob. Porque el nombre, el significado ¿cuál es? Engañador. Yo me llamo engañador. Me llamo mentiroso. Me llamo el que trabo por el talón. Así le dijo Jacob. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le dice a ese Jacob, a ese mentiroso, a ese engañador, ya tú no te llamarás engañador, te llamarás luchador con Dios, te llamarás Israel,
porque ha luchado con Dios y ha vencido. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es el que cambia tu vida. Dios es el que cambia tu historia. Dios es el que te puede renovar. Ya yo no soy el Jerry antiguo que andaba en las calles. Ya yo no soy esa persona. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y a veces por nuestro pasado tenemos un mal testimonio. Yo no sé el testimonio que tengan ustedes. Hay muchas personas, mira ese ladrón que ahora se convirtió a Cristo. Ante el mundo tú eres un ladrón, tú eres un drogadicta, tú eres un corrupto, tú eres una persona idólatra. Pero ante los ojos de Dios tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que no importa tu testimonio pasado, hermano. Dice la Biblia que cuando tú le confiesas tus pecados al Señor, dice que esos pecados Dios los toma y los echa a lo más profundo del mar. Eso está allí en Miqueas. Qué bonito es Dios, ¿verdad que sí? Dios es hermoso, hermano querido, porque Dios no se acuerda de tus pecados. Dios se acuerda de tu presente y de tu futuro. Así que la Biblia dice que Jacob hizo una renovación en su vida. Pidió perdón a Dios y Dios lo restauró. Dice más adelante, el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, el corazón del ser humano, alguien decía ahorita que ni uno mismo se conoce. Por eso que ustedes ven, que ustedes dicen, ¿cómo es posible que un hombre que tiene su propia hija la viole, viva con su hija? ¿Cómo es posible que un hombre que vivía con su madre también cometa una violación contra su madre, con su madre que lo vio nacer, que lo tuvo en su vientre 7 o 9 meses? Eso pasa en nuestro diario vivir. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Cuántas historias tú has escuchado de padres que violan a sus hijos, madres que se acuestan con sus hijos, hombres que matan a sus mujeres? Bueno, el feminicidio está acabando en la ancha faz de la tierra. Ustedes saben eso. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible una persona buena? Una persona que no se metía con nadie. Esa persona no es capaz. Incluso a veces vemos personajes que físicamente se ven tranquilos. Y ustedes dicen, no, esa persona no. Ese que tú ves, no, eso es increíble. Pero sí, mi hermano querido, el corazón del hombre nadie lo conoce. El corazón del ser humano es un corazón perverso, porque estamos en pecado. Desde que Adán pecó, hermano, esa tendencia a hacer lo malo está en nuestro ADN, está en nuestro cuerpo. Por eso que ustedes ven personas que cometen muchos errores en esta vida y ustedes se preguntan, ¿cómo es posible si esa era una buena persona? Sí, aparentemente es una buena persona, pero su corazón, que dicho sea de paso, el corazón es la mente, estaba desviado. Ahorita la hermana Ana, que está por allí, mencionó que aquí dice los riñones. Que Dios conoce. Bueno, vamos a leer ese texto. O sea, ya leímos el versículo 9, cuando dice, ¿quién conocerá el corazón del ser humano? Dice el versículo 10, yo, Jehová. ¿Quién conoce tu corazón? Jehová Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano querido, ¿verdad? Que Dios sí conoce nuestro corazón. Él sabe tu sufrir, Él sabe tu llorar, Él sabe tus alegrías, tu gozo. Sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Quizás no está concentrado en el tema. Quizás está concentrado en el tema. Todo esto lo conoce Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque a veces, hermanos queridos, reflejamos cosas negativas. Yo, que trabajo con muchas personas que no son de la iglesia, personas que son compañeros de trabajo. Yo tengo varios compañeros que tienen una formación diferente a uno, que ya uno ve las cosas diferentes. Y me he topado con alguien en uno de mis trabajos que a veces llegan personas por primera vez a trabajar. Es su primer día de trabajo. Y usted ve que la persona dice, ese me cae mal. Esa persona se le ve que es negativo. Todo lo que se le dice no quiere hacerlo. O sea, tiene una idea preconcebida antes de conocer a esa persona. ¿Y saben qué ha pasado en mi trabajo? Que esa persona no lo aceptan, lo votan. Porque esa persona que tiene autoridad dice algo negativo porque no le cayó bien. Oiga, hermano, sin conocerla. Y así vivimos nosotros muchas veces con prejuicios de personas que vemos en la iglesia, en la calle, diciendo, esa persona se le ve que es arrogante. Esa persona se le ve que es orgullosa. Yo no me lo voy a acercar a esa persona. Hermano, conozca a las personas. Háblele, porque usted se va a llevar una impresión diferente a la que usted tiene. Por eso es que yo siempre, hermano querido, no después que estoy en la iglesia, sino antes, yo nunca he tratado a una persona con indiferencia. Yo creo que toda la persona, por
mal que se vea, es una persona buena, hasta que me demuestre lo contrario. Yo soy muy confiancista, yo lo puedo decir, yo soy muy confiancista en ese punto, porque yo no juzgo a nadie por su forma física o su apariencia ni su carácter, porque detrás de ese carácter puede estar escondido muchas cosas que tú desconoces. Dice aquí el verso 10, yo Jehová, el que conoce el corazón, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto y su obra. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce tu corazón, hermano querido. Y me llama la atención porque en otra versión habla de los riñones, como anteriormente la hermana Ana me preguntó. La palabra riñones es kelayot, es una palabra media rara, complicada, kelayot, que en la cultura judía se creía que los riñones estaban los pensamientos. Se creía que estaba la mente del ser humano. Es una creencia que yo tenía. Pero cuando habla aquí de los riñones, del corazón, de la mente, está hablando que Dios conoce todo de ti. En una parte de la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que traspasa el corazón hasta lo más profundo. Dice, hasta los tuétanos, dice la Biblia, de los huesos, ¿verdad? Es algo profundo. Así que Dios, hermano querido, es el que conoce nuestros corazones. Y hay una referencia que yo quiero dar en esta mañana, que yo sé que ustedes la conocen. Y quiero detenerme aquí. Yo sé que les está gustando el tema, pero ya estamos terminando. Primero de Samuel, capítulo 16 y el verso número 7. Dice aquí, pero Jehová respondió a Samuel. El contexto de la Biblia es que Saúl, rey de Israel, había pecado contra Dios, se había apartado. Ahora Dios le dice al profeta Samuel, mira, ve a la casa de Isaí, que allí hay uno de los muchachos de Isaí, que yo quiero que tú lo unjas como rey de Israel. Y dice la Biblia que Samuel llegó con un cuerno lleno de aceite, que así era que ungía a las personas, y llegó a la casa de Isaí. Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, le dice, ¿dónde están tus hijos? Porque yo quiero verlos, porque Dios me ha mandado a este lugar, porque yo tengo que ungir a uno de tus hijos que va a ser el próximo rey de Israel. Y dice la Biblia que cuando este padre trae a sus hijos, el primero que le presenta allí, dice la Biblia, es el siguiente. Eso está allí. Hizo pasar Samuel, como le dijo Jehová de Belén, Eliab, ¿verdad? Eliab fue el primero, era el primogénito de Isaí. Dice, cuando Samuel lo ve, a este hombre alto, poderoso, vigoroso, fuerte, elegante, pues ese es el rey que tenemos aquí. Pero Dios le dice a Samuel, no, tú mira su apariencia física, tú ves lo que está delante de tus ojos, mas Jehová mira el corazón. Ahí en el versículo 7 dice, pero Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni lo haga grande ante su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La apariencia física, mis hermanos, sí es importante. Yo voy a recalcar en esta parte, es importante. Pero cuando tu apariencia física debe estar bonita, es porque tu corazón está bonito. En la Biblia, el cristiano, hijo de Dios, nacido, nueva criatura, tiene que reflejar lo que tiene adentro hacia afuera. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos cómo vestimos, cómo nos arreglamos, cómo vamos a la iglesia, cómo nos paramos, cómo hablamos. Porque si tú no reflejas a Cristo por fuera, es porque no lo tienes por dentro. ¿Verdad? Dije anteriormente, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo el mismo Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando una persona viene hacia mí y me dice a mí, hermano, yo estoy bien con Dios, yo tengo una consagración con Dios, pero tu vida no la refleja, entonces hay problema allí, ¿verdad? Todos nosotros vamos a los supermercados a comprar. ¿Cuántos de ustedes van a los supermercados de vez en cuando a comprar? Yo que trabajo en un supermercado le puedo hablar de lo que lo que le voy a mencionar. En el supermercado que yo trabajo, una de las mayores pérdidas del supermercado son el área del producto, como le llaman, donde están los vegetales, la yuca, la batata y todas esas cosas. Porque a diario sacamos nosotros cajas y cajas para botarlo a la basura.
Y muchas veces, yo que trabajo ahí en la línea número 1, que está cerca del Produ, la persona me dice a mi joven, ven acá, búsqueme esta yuca, a ver si está buena. Y la gente, lo primero que ve la yuca o ve el plátano, si el plátano se ve mal, ¿qué va a hacer la persona? Lo desecha. Entonces, ¿es importante lo que usted refleja por fuera, sí o no? Claro que sí, hermano querido. Usted no compra un plátano que se vea negro, ¿verdad que no? O que se vea con algún hoyo, usted lo desecha. Así mismo es el cristiano, hermano querido. Usted debe reflejar por fuera que usted tiene a Cristo Jesús por dentro. Entonces, cuando usted va al supermercado, como anteriormente le mencioné, la yuca tiene uno que romperla y a veces también está, porque eso es doble vía. A veces la yuca está fea por fuera, pero cuando usted la abre, está limpiecita por dentro. O sea, que lo que quiero mostrarle con esto, mis hermanos, que a veces la apariencia física no se ve muy bien, pero por dentro usted está bien. Pero el cristiano, hijo de Dios, tiene que mostrar las dos cosas, las dos cualidades o características, por dentro y por fuera. Entonces, mis hermanos, dice aquí la Biblia que Dios le dice a Samuel, no mire su parecer porque yo lo desecho. Ya voy a terminar con esta parte. Verso 11 dice, del capítulo 17 de Jeremías, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riqueza. En la misma de sus días la dejará, en su final será un insensato. La perdiz que se menciona aquí no es la perdiz que nosotros conocemos en Dominicana, lo que somos dominicanos, que conocemos un animalito que le dicen la perdiz. En el texto bíblico se habla de un animal que al parecer, o es un símbolo, es algo simbólico, pero es un animal que tomaba los huevos de otros aves y se le subía arriba y los animales crecían. Pero cuando pasaba el tiempo, ¿qué hacían esos animalitos? Se le iban del lado porque no era su madre. O sea, es como una gallina que hay un pato. ¿Qué va a pasar con una gallina? Bueno, en mi casa hacían eso. A veces la pata se moría y le echaban los huevos a la gallina. Entonces, así mismo es la persona que se olvida de Jehová. Anda sin rumbo, anda por diferentes lugares hasta que pueda encontrarse con Cristo Jesús. Pero lo que me llama la atención de esto, y con esto termino, es el versículo 14. Dice el versículo 14, y esto es como una oración que yo quiero que ustedes repitan conmigo. Sáname, Jehová. No. Sáname, Jehová, y quedaré sano. Sálvame, y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza. La gente me dice, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. La palabra de Dios, hermano, le ha hablado a cada uno de sus corazones en esta mañana. Yo sé que sí. Y cada uno, vuelvo y repito, tiene que reflejar a Cristo Jesús en su vida. Confiemos en Dios, que Dios nunca nos va a defraudar. Ponga su confianza en Cristo Jesús y usted alcanzará la vida eterna. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá alguna persona visita que está aquí presente y quiera decirle, Señor, yo quiero confiar en ti? Yo quiero poner mi confianza en ti. Yo quiero que mi vida sea llenada del poder de tu Santo Espíritu. ¿Habrá aquí una persona visita que quiere decirle eso a Dios? ¿Puede ponerse en pie, hermana querida? Dios le bendiga. ¿Habrá otra persona que se quiera poner en pie? Dios le bendiga, hermana. Pónganse de pie. Dios le bendiga, hermana Licenia. Dios te bendiga. Los hermanos de la iglesia que quieran también decirle al Señor que lo limpie, que lo sane, que le dé un nuevo corazón. ¿Habrá aquí una persona de los hermanos que quiere decir al Señor que le dé un nuevo corazón? Amén. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a tener esta palabra de oración para la gloria y honra de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por el poder que tiene tu palabra. Gracias, Señor, por poner este mensaje en mis labios para decírselo a mis hermanos. Pero sobre todo, Señor, queremos, Señor, que estas palabras hayan penetrado a nuestro corazón. De tal manera, Señor, que podamos practicarlo, que podamos vivir confiado en ti. Que nuestra vida, Señor, sea llenada del poder de tu Santo Espíritu. Que podamos confiar no en el hombre, no en el ser humano, no en el esposo ni la esposa, ni ningún pariente cercano, sino que nuestra confianza esté en Cristo Jesús. Te presentamos, Señor, cada visita que está aquí presente y se ha puesto en pie. Bendícela, Señor. Dale tu bendición, que ellos puedan aceptarte en un futuro no muy lejos, Señor, como su único Salvador personal.
Que ellos puedan, Señor, sentir en esta mañana que tú le estás hablando a su corazón y que ellos deben tomar decisiones para vida eterna. Que ellos puedan ser bautizados, Señor, renovados y pertenecer aquí a tu iglesia, La Paz, Señor. Que tu Espíritu Santo también sea con los hermanos de la iglesia y que ellos sean restaurados y bendecidos por el poder que hay en tu palabra. Te agradecemos, Señor, todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos.